Vamos con una información muy importante. Recientemente se conoció un anuncio que hizo el gobierno nacional sobre el cambio en la política de drogas de este gobierno nacional. Un cambio que había sido anunciado por el presidente desde su campaña y que ya ahora pues tiene que ver con esta confirmación que ha hecho el mayor general Henry Zanabria, quien es el nuevo director de la Policía Nacional, el tema de suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos, pero además descartar ya definitivamente el uso de glifosato para la aspersión aérea. Estas dos noticias resultan muy importantes y tienen un impacto clave aquí en la región y especialmente en el Guaviare, que era uno de los departamentos donde se tenía previsto justamente el reinicio de esa estrategia. Pues vamos a saludar a esta hora a Pedro Arenas, quien es cofundador de la corporación Visomutoc y quien hoy se conecta con nosotros desde Buenos Aires, donde se está desarrollando la 8ª conferencia latinoamericana y la 20ª conferencia nacional sobre política de drogas. Desde allí pues se conecta con nosotros. Muy buenos días, Pedro. Allá nos llevan 2 horas de diferencia, todavía es mañana y están comenzando una jornada. Gracias por conectarse con Marandúa, Pedro. Muy buenos días. Buenos días, Laura. Buenos días a todo su equipo de trabajo, a la audiencia de Marandúa. Muy amables por el contacto. Bueno, pues primero comencemos hablando de este evento en el que usted está desde ayer, una conferencia latinoamericana de políticas de drogas, y que Colombia llega con una gran apuesta y es ese cambio tan importante que se ha anunciado en los días anteriores. Sí, esta conferencia forma parte de un movimiento internacional de conferencias lideradas por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la salud pública, de la reducción de riesgos y daños, que trabajan en favor de derechos humanos de las poblaciones donde están presentes las economías de las drogas, y luego también en favor de derechos humanos de las poblaciones usuarias y de las personas que son impactadas por las políticas antidrogas, por las sustancias y por las políticas antidrogas. Y en esta oportunidad, Intercambios, que es una asociación civil argentina, pues lo lidera en la ciudad de Buenos Aires. Como usted acaba de anotar, ya es la 8ª conferencia latinoamericana y la número 20 a nivel de debates en el seno de Argentina. Y esta conferencia se inscribe en un interés que tenemos organizaciones de la sociedad civil por impulsar este tipo de discusiones al más alto nivel, en el nivel de las Naciones Unidas, cuya Comisión de Narcóticos funciona en Viena, y en el nivel de la Asamblea General en Nueva York, lo mismo que en el nivel regional a través de la Organización de Estados Americanos. Y en efecto, en esta oportunidad, pues hay una delegación colombiana, de la cual forma parte el señor viceministro de Salud, el doctor Jaime Urrego, también forma parte el senador Gustavo Bolívar, el representante de la Cámara Alejandro Ocampo, personas que en el legislativo están liderando, abanderando proyectos de descriminalización y de regulación de mercados. Entonces, pues sí, se hará una presentación sobre esas iniciativas que se tienen en Colombia en el día de hoy. ¿Qué se puede entender o cómo se puede explicar a nuestros oyentes, Pedro, este cambio en la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro? Se inscribe en una concepción que él tiene de que si bien las sustancias hacen daño, las políticas de drogas al caso colombiano le han hecho aún más daño. El presidente Petro concibe que la economía de las drogas, como otras economías ilícitas, se constituyen en un factor de combustión. Otros le llaman un combustible para acrecentar la conflictividad armada que hay en el país y las violaciones a los derechos humanos y la falta de legitimidad de las instituciones en el seno de las comunidades. Y también se inscribe en una concepción que él tiene alrededor de salud pública, es decir, de que el Estado se haga cargo de prevenir, de educar, de brindar adecuada información sobre las sustancias o las drogas, y al mismo tiempo de atender con programas de salud a aquellas personas que puedan tener consumos problemáticos. Por eso él lo que en últimas ha venido planteando es que sea el Estado el que tome el control de esa economía en función de derechos, pero también para que ese negocio no siga quedando en manos de grupos ilegales que se lucran y que además le generan tantos conflictos al país.
Muchos se preocupan porque esto podría, digamos, seguir en esa línea en que los cultivos ilícitos sigan en aumento. ¿Cómo se explica o cómo se les responde justamente a ellos que critican esa falta del uso del glifosato? Sí, lo que mencionas del glifosato es súper importante. Ayer la Agencia Nacional de Licencias Ambientales comunicó la aprobación de un desistimiento. La Dirección General de la Policía Nacional desiste del trámite de un plan de manejo que habían presentado para hacer unos pilotajes en municipios del Catatumbo. Y el presidente, por otro lado, ha mencionado que la fuerza pública debe estar más en tareas de acompañamiento a las comunidades, preventivas, educativas, en este sentido, y menos en enfrentarse con los jóvenes que usan esas sustancias o menos aún con el campesinado. Y frente a quienes son como escépticos y también críticos de estas decisiones que está tomando el gobierno nacional, pues el presidente responde diciendo que va a reimpulsar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y que va a cumplir los compromisos con la familia y lo va a ampliar si fuese el caso. También va a buscar que en algunas zonas específicas del país, digamos que son ecosistemas estratégicos, los programas de sustitución tengan también un enfoque ambiental. Y asimismo, él ha venido planteando que muchas familias cultivadoras de coca, por ejemplo, están ubicadas en los confines de la geografía, es decir, en los lugares más apartados donde va a ser muy difícil que el Estado les construya infraestructuras y les brinde todas las oportunidades a que tienen derecho, y por eso él plantea más una especie de sustitución de tierras, que significaría ofrecerle la posibilidad a poblaciones de ubicarse en mejores tierras, donde tengan más acceso a mercados y tengan mejores condiciones para la productividad. Entonces, él tiene una concepción de que en los territorios donde están presentes los cultivos hay que tener un énfasis en desarrollo rural integral. Sí, pero ¿cómo, Pedro, se explica o cómo se plantea ese control a esas rutas del narcotráfico que sabemos, digamos, desde aquí, desde el departamento del Meta, Guaviare, buscan salir por el sur del país y que siguen siendo, por supuesto, manejadas por narcotraficantes? Bien, el presidente ha sido enfático y así lo señaló después de un Consejo de Seguridad en Quibdó, en Chocó, que el enfoque, el énfasis de la fuerza pública estaría en la interdicción aérea, marítima, fluvial, es decir, en perseguir los cargamentos, perseguir las finanzas derivadas de ese negocio y menos perseguir a las personas, aún menos a las personas más vulnerables, sean estos campesinos, indígenas, afrodescendientes. Y entonces cuando él plantea lo de la interdicción es enfocarse en eso que usted acaba de señalar, las rutas, las fuentes de financiamiento, la circulación de esos dineros ilegales, en eso es en donde más el Estado va a emplearse. Y finalmente, Pedro, entonces, digamos, ¿cómo quedamos? Estábamos nosotros atentos a ese trámite que estaba en la ANLA. Ayer ya se conoce el desistimiento de la policía que estaba, pues, digamos, solicitando esa aprobación para retomar el tema de aspersión aérea. Incluso aquí sabíamos en el Guaviare que ya habían llegado algunos aviones, se habían hecho algunas pruebas y demás, todo ya estaba prácticamente listo. Todo eso entonces digamos que queda se suspende de manera definitiva. Sí, se sabe claramente que los requerimientos de la Corte en el tema del glifosato exigen el trámite de un plan de manejo ambiental. Al desistirse de ese trámite, pues significa que el plan no se reactivará. Es decir, aspersiones aéreas con glifosato no va a haber en este periodo de gobierno, así lo había anunciado la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y no es por un capricho, sino porque eso, además de conllevar riesgos y en muchos casos también daños directos a poblaciones, pues ha sido inefectivo en la lucha contra drogas. Es inefectivo porque si ustedes hacen un balance de los años que llevan fumigando, había menos coca antes de empezar las fumigaciones, ahora hay más coca y más cocaína que nunca antes en la historia, a pesar de que, por ejemplo, en el pasado gobierno se aumentaron las unidades disponibles para el programa de erradicación terrestre,
y hubo un énfasis de la administración Duque en la erradicación forzada terrestre, y a pesar de todo eso, pues hay más coca y más cocaína que nunca, y por eso es que el presidente plantea que hay que o encontrar otras alternativas. Pero usted que ha estado tan pendiente y atento sobre todas esas negociaciones y esas conversaciones que tenemos con Estados Unidos, ¿cómo cree que podría impactar esto que decía ayer el presidente Gustavo Petro sobre la oferta que estaría dándoles a los narcotraficantes de que se aportan, que se entregan rutas, que si se comprometen a no reincidir estarían, pues, digamos, pagando las condenas aquí en Colombia y no serían extraditados? Como él dijo, es una de 4 propuestas que le plantea el gobierno colombiano al gobierno de los Estados Unidos. En las relaciones bilaterales y en las multilaterales todo se puede hablar de manera diplomática, se hacen propuestas, las contrapartes estudian esas propuestas y reaccionan ante ellas. Aquí lo que hay que destacar es que después de muchos años hay un presidente que pone sobre la mesa el tema de la extradición. Mire que no es para acabar ese mecanismo, sino que lo va a revisar junto con el gobierno de los Estados Unidos y plantea unas modificaciones a los términos del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Por ahora, muchos narcotraficantes prefieren ser extraditados a los Estados Unidos, allá negocian sus penas, logran rebajas, hacen negociaciones por capital que le entregan al Tesoro de los Estados Unidos. Muchas veces incluso se comprometen a delatar a sus antiguos socios, a revelar rutas y entregan bienes. El presidente lo que ha dicho es esa negociación se podría adelantar primero, se debería adelantar primero con el sistema de justicia colombiano. Y si no hay una respuesta favorable, entonces habría extradición. Y así sucesivamente todas las alternativas que fueron dadas a conocer a través de la rueda de prensa con el presidente de España. Sí, está. Pero como le digo, esa es una de 4 propuestas, es un paquete más integral que tiene que ver también con otros asuntos que interesan más relativos a la lucha contra el cambio climático, a los temas ambientales y amazónicos, en donde el presidente tiene pues unas propuestas para Estados Unidos y vamos a ver ellos cómo reaccionan, no solamente a este tema de la extradición, sino también al tema de la erradicación de cultivos, qué van a pedir, si es que lo piden, porque teníamos un acuerdo firmado hace ya casi 5 años que decía que en el 2023 Colombia habría erradicado el 50% de las matas de coca existentes y pues todos sabemos que esa meta no se va a lograr. Y, y entonces eso implica revisar los términos de la cooperación entre Estados Unidos y Colombia también. Sí, pues es parte de todo lo que viene en estas propuestas y cambios y esas decisiones. Todavía, como usted lo dice, no hay nada en firme, pero por supuesto vamos a estar muy pendientes. Pedro, finalmente hoy, ¿qué queda con esta conferencia latinoamericana? ¿Cuántos días más? Entiendo que es entre ayer y hoy estarán ya terminando esta conferencia. ¿Qué se espera para el día de hoy? Sí, son 3 días hasta Hasta mañana. mañana. En el día de hoy, el senador Gustavo Bolívar va a presentar las apuestas por la regulación del mercado del cannabis, que ya radicó junto con otro grupo de congresistas en el Senado. También vamos a conocer otras iniciativas de regulación de mercados que hay en otros países de Latinoamérica. Tal vez las personas que nos escuchan recuerdan el discurso de posesión del presidente Petro en la Plaza Bolívar el 7 de agosto pasado, y él decía que hay que mover una discusión internacional. Pues esta conferencia se inscribe en esa discusión internacional. Necesitamos ahora es impulsar la conformación de un bloque de países a nivel de Latinoamérica donde ya se encuentran jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, y adoptan una postura común para llevar a las Naciones Unidas y también en el caso de Latinoamérica para discutirla, negociarla con los Estados Unidos. Que seguramente va a abordar temas como la salud pública, los derechos humanos, las políticas de desarrollo, los términos de cooperación entre países, temas de comercio justo, y pues de acá sale como eso, pues, darle continuidad y reimpulso a las discusiones sobre la reforma de políticas de drogas, mucho más ahora cuando Colombia tiene a un presidente de ideas muy progresistas en este tema.
Pues estaremos muy pendientes entonces, Pedro, a lo que viene y sobre todo para el departamento del Guaviare con este cambio en la política de drogas, un tema sustancial para nuestro departamento. Muchas gracias, Pedro, y que les vaya muy bien en este segundo día de la Conferencia Latinoamericana de Política de Drogas. Muchísimas gracias a ustedes, Laura, que estén muy bien, muy amables. Gracias.